El día de hoy, como es todos los martes, vamos a continuar con nuestra charla de columna. Vamos a hablar el día de hoy de escoliosis congénita. El día de hoy vamos a ilustrar, no con casos propios, sino alrededor de casos de la literatura, a medida que vayamos hablando del tema. Para empezar, pues la escoliosis congénita va a definir entonces como una desviación de la columna en el plano coronal que se va a producir a lo largo del crecimiento como consecuencia de una malformación congénita, ¿cierto? Entonces es una malformación que va a tender a crecer o aumentar, perdón, a lo largo del crecimiento de los pacientes, ¿cierto? Y vamos a tener ciertas características que van a hacer que esta curva tenga una tendencia a progresar, que debemos observar en los pacientes, que va a ser el tipo de anomalía, la ubicación de la lesión y la edad del paciente. Esos tres criterios o esos tres puntos son muy importantes a determinar para saber cuál puede ser la progresión de nuestra curva y determinar así cuál puede ser el manejo que debe requerir cada paciente. Entonces vamos a tener que, dependiendo del tipo de anomalía, ¿cierto? Va a haber una posibilidad de que la curva empeore con mayor rapidez o mayor severidad y esto ya estuvo descrito desde el 11, decía que desde las curvas, dependiendo del tipo de anomalía, si una vértebra en bloque, era pues casi que la menos deformante, con menos posibilidad de progreso, avanzando de manera exponencial hacia la vértebra acuñada, la hemivértebra única, la hemivértebra doble y la barra no segmentada. En cuanto a la ubicación de la lesión, vamos a tener que los sitios en donde más vamos a ver deterioro marcado va a ser en tanto en la unión, o sea, en los cambios entre la unión toracolumbar o en la cervicodorsal, siendo mayor en la unión torocolumbar, y también debemos tener en cuenta que estos puntos o estas zonas de transición no solo donde más progresa la lesión, sino que además es donde tiene un mayor factor notorio la deformación, como vemos en este caso de la unión cervicodorsal, en donde se ve una alteración que va a tener sobre el eje de la cabeza, sobre la relación que tiene el cuello con el torso, y aquí en la región de transición lumbo-torácica, donde vemos una descompensación del tronco y se observa también pues cómo va a estar relacionado esto con el pelvic tilt, todo lo que hablamos en las charlas pasadas sobre el balance de la pelvis. Cuanto a la edad del paciente, pues como dijimos, es una enfermedad que va a crecer con el tiempo y entre más joven sea el paciente, pues mayor posibilidad va a tener de progresión, y así como tiene un mayor riesgo los primeros 5 años, debido a que son los 5 primeros años, como veremos más adelante, es donde se va a dar el crecimiento mayor de la columna. Entonces digamos que si es un paciente más joven, pues vamos a tener mayor riesgo de progresión y posiblemente es una indicación de que debamos intervenir posiblemente de manera temprana. En cuanto a la etiología, vamos a ver entonces que hay una alteración, una escoliosis congénita por una alteración en la formación de la segmentación de las metámeras que se produce muy temprano, hacia la tercera o cuarta semana del desarrollo embrionario, y esto va a afectar la segmentación de los segmentos vertebrales. Una vez se establece pues esta alteración, se va a alterar el modelo cartilaginoso y óseo de la columna y va a tener un patrón anormal que eventualmente se formará una malformación de la columna. Como vemos entonces, esto va a producir que se forma de manera asimétrica y va a generar como tal la deformidad. Entonces tenemos que las malformaciones en la médula espinal pueden estar también asociadas, como es un problema del neurodesarrollo, a otras alteraciones como en el sistema nervioso, la médula anclada, la diastematomelia, la diplomelia y la siringomelia van a ser algunas de esas y que tenemos que buscar activamente en estos pacientes para ser descartadas antes de hacer el manejo de la escoliosis congénita como tal. Tenemos aquí para ilustrar un paciente de 3 años y 4 meses de edad con una severa malformación. Se observa entonces una escoliosis con un aumento de la distancia interpedincular y una cifosis aquí en la radiografía dorsal, ¿cierto? Que se puede apreciar también en la resonancia, y vemos cómo tiene en la resonancia unas lesiones asociadas con una severa compresión medular, ¿cierto? Y vemos una médula de implantación alta con una diplomelia. Entre las anomalías congénitas también tenemos que descartar anomalías en otros sistemas, especialmente alteraciones del mesénquima. Estas alteraciones tenemos que tener en cuenta que suelen ser asintomáticas, por lo cual cuando tengamos un paciente con anemia vértebra también tenemos que buscarlas de manera activa, y en especial va a estar relacionado con alteraciones del sistema genitourinario y el sistema cardiovascular.
Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la esclerosis congénita? La vamos a clasificar primero por el tipo de defecto. Entonces, tenemos defectos de la formación, defectos de la segmentación, defectos combinados y malformaciones que no son clasificables. Son alrededor del 20%, que son malformaciones combinadas y que están asociadas a otro tipo de defectos. Tenemos defectos de la formación, entonces, que se van a ir a lo es en completo unilateral, completo como la hemivértebra parcialmente segmentada y la hemivértebra no segmentada o no encarcerada. Tenemos defectos parciales unilaterales como la vértebra en cuña, unilaterales de la segmentación como la barra no segmentada y bilaterales como la vértebra en bloque. Para hablar un poco de cada uno de ellos, como ya dijimos inicialmente, pues van a haber unos defectos que van a ser más deformantes que otros. Tenemos entonces defectos de la formación completos unilaterales, en donde hay una ausencia completa de media vértebra o de parte significativa de ella, y va a depender, o se va a dividir dependiendo de cuántos núcleos de segmentación tengamos presentes, completamente segmentada con los núcleos de crecimiento presentes, parcialmente con un solo núcleo de crecimiento, no segmentada que no dispone de ningún núcleo, o encarcerada en donde la vértebra se localiza en un nicho de formación para las vértebras adyacentes y sin núcleos de crecimiento, por lo tanto no tiene como tal un poder deformante. Entonces vamos a ver que entre más núcleos de crecimiento, esto va a ser un mayor potencial deformante para la vértebra. Y tenemos los defectos de la formación parciales unilaterales, que es básicamente una vértebra más alta en un lado que otro, formando pues así una vértebra acuñada o una vértebra en cuña, con realmente poco poder deformante también. Y los defectos de la segmentación unilaterales y bilaterales, que son las barras no segmentadas unilaterales. Estas barras no segmentadas unilaterales usualmente son muy deformantes, suelen afectar varias vértebras, y las barras no segmentadas bilaterales, que realmente son lo que conoceríamos como una vértebra en bloque y con muy poco poder deformante. Y los defectos combinados, que usualmente va a consistir en una barra no segmentada en un lado con una vértebra múltiple en el otro lado. Estos suelen ser muy deformantes y pues van a requerir una intervención más grande, como veremos más adelante. Tenemos entonces para ilustrar a este paciente un año y 4 meses de edad con múltiples malformaciones en la columna torácica. Vemos aquí cómo tiene alteraciones en las costillas y tiene un hemetórax derecho con una severa atrofia, ¿cierto? Tenemos con lo que conocemos como un síndrome de insuficiencia torácica, observamos hemivértebras y una presencia de una barra no segmentada, con malformaciones también en la parrilla costal de ese mismo lado, ¿sí? Vemos acá como tiene también asociado costillas fusionadas. Tenemos entonces que para el diagnóstico es importante en el examen físico recordar o sospechar no solamente pues, en el paciente en donde evidenciamos como tal una desviación de la columna, sino también otros hallazgos que nos hagan sospechar alguna alteración en el desarrollo mesenquimal, como por ejemplo puede ser en la espalda, los nervios, los lunares, las depresiones en la piel, los extremos inferiores, la discrepancia de la longitud en los pies y las manos, el pie cabo, y alteraciones neurológicas. Recordemos que el diagnóstico diferencial siempre lo debemos hacer con la esclerosis idiopática infantil. Y en los estudios imagenológicos, el estudio inicial entonces sería una radiografía de tórax, nuevamente como en todos los estudios de escoliosis, y complementar para evaluar con mejor claridad los defectos asociados a las vértebras, una tomografía con reconstrucción tridimensional, es lo que recomiendan en la mayoría de los casos. La resonancia magnética, a diferencia de los otros tipos de escoliosis, se convierte aquí casi que un estudio obligado de realizar en la columna, sin importar que el examen neurológico sea normal, debido a que pues, con bastante frecuencia va a estar asociado a alteraciones en la columna, como las que ya habíamos mencionado previamente. Así que, aunque el paciente parezca neurológicamente intacto, se recomienda siempre hacer un estudio de resonancia magnética completa a estos pacientes con una alteración en el desarrollo vertebral. Y como dijimos previamente, vamos a buscar lesiones en otros órganos también de manera activa, debido a que pueden ser inicialmente asintomáticas. Practicar entonces de rutina una ecografía renal, vamos a buscar en esto riñón único, riñón poliquístico, alteraciones unilaterales y un ecocardiograma, ¿cierto? También de manera rutinaria para descartar que no tenga alguna afección cardíaca asociada. En cuanto a la evolución, digamos que cuando se describió inicialmente por Bailey en los años 50
consideraba que la escoliosis congénita era una entidad benigna. Esto ya sabemos que no es cierto y que en realidad está asociada mucho con el crecimiento, el potencial de crecimiento que tenga la columna. Sabemos también por los estudios de Dimeglio que el desarrollo de la columna va a tener unos picos, ¿cierto? Entre los 0 y los 5 años, donde crece aproximadamente el 60% de la columna, y entre los 10 y los 16 años, un estiramiento de la adolescencia que crece el 30%, con una tasa de crecimiento de 2.2 centímetros por año de 0 a los 5 años y de 1.8 centímetros por año de los 10 a los 16 años. Entonces digamos que esos van a ser los periodos críticos y si los pacientes se encuentran en esos periodos, pues hay un potencial de crecimiento y un potencial deformante también. Entonces eso es lo que vamos a mirar para el tratamiento. Básicamente, como dijimos, no todas las curvas, no todos los tipos de deformidades crecen igual, no todos los tipos de curvas o localizaciones se afectan igual y dependiendo de la edad del paciente vamos a determinar qué tanta posibilidad de progresión tiene nuestra curva, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo las vértebras en bloque, como dijimos, van a ser una vértebra única, con muy poco poder deformante, casi que solo podríamos hacerle seguimiento, mientras que una barra no segmentada con una vértebra, y especialmente la región toracolumbar, va a tener un gran poder deformante y casi que se vuelve un criterio quirúrgico inmediato. Entonces la idea es que clasifiquemos muy bien nuestra deformidad en nuestro paciente, veamos el riesgo que tiene de deterioro, no esperar el deterioro, sino hacer un manejo preventivo y determinar con esto qué pacientes van a requerir una ortodesis de manera definitiva y no esperar que avance la deformidad, qué pacientes podemos llegar a observarlos y qué pacientes muy posiblemente no van a requerir ningún tipo de intervención. Entonces, como vimos, estos van a ser factores claves: diagnóstico temprano, una evaluación correcta del tipo de malformación de nuestro paciente y, eso es muy importante, hacer una cirugía preventiva, que va a ser la mejor cirugía, ¿cierto? En el paciente que todavía no tiene una deformidad, pero sabemos que se va a deformar y en donde podemos hacer procedimientos más pequeños, con mayor impacto y con mejor pronóstico para el paciente. Listo, lamentablemente esto muchas veces no se hace y se da un manejo expectante a estos pacientes porque se considera que la deformidad no está tan grande en su momento y terminan los pacientes requiriendo procedimientos mucho más mórbidos. El tratamiento ortopédico, a grandes rasgos debemos decir que el tratamiento ortopédico no sirve como tal para la escoliosis congénita, sirve más para controlar las curvas compensadoras o mejorar la descompensación de la columna, pero realmente no para la escoliosis congénita como tal, y se puede dar como un manejo ayudante a los manejos quirúrgicos que le demos a nuestro paciente, más que como ser el manejo solo para la intervención, a menos que tenga, como decimos, unas curvas, unas deformidades no tan deformantes como una vértebra en bloque. Tenemos para este ejemplo un paciente femenino de 3 años y 6 meses con una deformidad en la región torocolumbar. Vemos en las radiografías que se observa una hemivértebra a nivel de L2 sin una barra contralateral, ¿cierto? Vemos que es una deformidad pequeña. Vemos aquí cómo en la reconstrucción de 3D se ve mucho mejor y aquí en la resonancia vemos que no existe pues una barra contralateral. Entonces consideramos que se puede hacer en ese caso una cirugía de fusión in situ. Se lleva la cirugía de fusión in situ, se coloca un implante en la convexidad, aquí lo vemos en la radiografía posoperatoria y vemos que en el seguimiento tiene un aumento de las curvas compensadoras. Esto es a los 4 años de edad, ya un año después, con una descompensación del eje raquídeo hacia la derecha. Y se decide utilizar en este momento una órtesis, un corsé. La paciente lo tolera muy bien, eso es a los 5 años, y aquí está a los 10 años de edad, cómo se logró pues con el corsé tener una buena compensación y simetría del tronco sin necesidad de intervenciones adicionales, como un método ayudante. Recordemos nuevamente por lo que hablamos la vez pasada, los corsé y todos estos métodos ortésicos tienen una dificultad de la pobre adherencia, van a requerir pues un paciente que realmente sea bastante adherente al tratamiento, que en este caso, digamos que como a diferencia de las escoliosis neuromusculares, puede ser más posible. Las tracciones, también habíamos hablado en la vez pasada de este tipo de sistemas, son alas de tracción que pueden ir en la camilla o en la silla de ruedas, incluso en un caminador, y permiten la corrección gradual antes o después de un procedimiento quirúrgico. Cada vez más se usan en procedimientos o en escoliosis muy severas y cada vez más los vemos en otro tipo de escoliosis como las escoliosis neuromusculares más que en la congénita.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, el éxito va a depender de la realización de un procedimiento correcto en el momento oportuno. Como dijimos, es mejor los procedimientos profilácticos, es mejor tratar antes de que la curva haya progresado demasiado, disminuir el riesgo de que tenga un deterioro neurológico. Y para esto debemos tener cuidado cuando hagamos en los procedimientos en ejercer más fuerzas de compresión en la convexidad y no tantas de distracción en la concavidad. Listo, evitar estirar la médula, por así decirlo, para evitar un deterioro neurológico mayor. Tratar de que siempre que hagamos estos procedimientos de compresión y distracción sean bajo visión directa a las estructuras nerviosas, en lo posible con potenciales evocados, y realizar siempre que sea necesario la prueba del despertar, que es cuando tengamos algunas dudas o cuando vemos que nuestro paciente o en las caídas potenciales, despertar al paciente, ¿cierto? Eso con ayuda del anestesiólogo y pedirle que haga ciertos movimientos en el caso pues, de que el paciente sea lo suficientemente mayor para entenderlo, tal vez preparar al paciente por parte de la anestesiología antes del procedimiento para que sepa que esto puede llegar a requerirse durante el procedimiento y colabore en el examen físico intraoperatorio. Tenemos que tener varios tipos de procedimientos, como vamos a tener los procedimientos profilácticos, que van a ser la fusión in situ, la detención del crecimiento, los procedimientos de salvamiento, la resección de la vértebra y la vertebrectomía, los correctivos, como la osteotomía, vertebrectomía anterior y posterior, y las cirugías de elongación, como la barra de alargamiento y el sistema BPTR. Tenemos entonces los procedimientos profilácticos, van a ser para niños menores de 5 años con un potencial de crecimiento, con un riesgo pues, de aumento de la deformidad debido a que están en este periodo crítico de crecimiento, que se diagnostican de manera temprana, pero que tengan curvas pequeñas y estéticamente aceptables. ¿Esto por qué? Porque esos procedimientos no siempre son muy efectivos y debemos también tener en cuenta el riesgo de progresión que tienen. Digamos que son los procedimientos menos mórbidos que pueden ayudarnos al paciente, pero que si tienen curvas demasiado grandes posiblemente no tienen un poder como tal de corregir la deformidad, sino solo de detenerla, entonces no serviría para los casos en donde ya la deformidad está muy avanzada. Tenemos entonces primero la fusión in situ, nuevamente menores de 5 años, en esto lo vamos a usar para barras no segmentadas, conos y mi vértebra contralateral y como vimos unas curvas pequeñas de menos de 30 grados. En contra tenemos que pueden, dijimos, presentar una progresión de la fusión, de la deformidad y no ofrecer mayor corrección. Entonces, el procedimiento consistirá en una vía anterior y una vía posterior. En la vía anterior, en la convexidad, vamos a identificar los segmentos comprometidos, se van a resecar y se van a colocar injertos. Usualmente son suficientes con los injertos del propio paciente. Y en la vía posterior se va a resecar nuevamente los núcleos de crecimiento y en las facetas reticulares se colocan los injertos del propio paciente y se realiza una instrumentación en la convexidad con fuerzas de compresión. Como vimos, van a ser más importantes fuerzas de compresión que las fuerzas de distracción para este tipo de deformidades congénitas. Tenemos para ilustrar un paciente de 5 años consulta por una deformidad alta a nivel cérvico-torácica, ¿cierto? Tenía 32 grados y se decide llevar una instrumentación. El paciente se realiza una instrumentación in situ. Aquí vemos a los 11 años el control como hay una buena alineación en el plano frontal y sagital. Cuanto a la detención del crecimiento, son pacientes con defectos en la formación. Es indispensable en estos que tenga un potencial de crecimiento, debido a que lo que va a consistir es detener el crecimiento de la convexidad para permitir que la concavidad continúe su crecimiento y por sí misma logre algún grado de corrección o al menos se detenga la progresión de la curva, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una fusión por vía anterior a través de una toracotomía o una lombototomía y en la mitad del lado de la convexidad de los discos comprometidos se hace la osteotomía y se hace una artrodesis posterior en los mismos niveles en el lado de la convexidad con una adición de una barra de compresión para mayor estabilidad, ¿cierto? Entonces aquí vemos este paciente de 3 años y 6 meses de edad. Se observa una hemivértebra en la región torácica alta, una curva menor de 30 grados, se decide llevar a cirugía de detención. Vemos aquí que se realiza en el lado de la convexidad, ¿cierto? Se coloca esta barra y es de compresión y vemos aquí el control a los 30 meses como por el mismo crecimiento de la columna va a tener una mejoría de la deformidad. Los procedimientos de correctivos ya van a ser para curvas mayores de 30 grados con riesgo de progresión y sin importar ya en este caso la edad de presentación. Tenemos entonces la resección de la hemivértebra o esa vértebra en cuña
¿cierto? Va a ser por vía anterior, se va a resecar el cuerpo del hemivértebra y parte del pedículo, y luego por vía posterior se termina de resecar ese cuerpo, el arco posterior, las apófisis articulares y la parte restante del pedículo. Entonces aquí vemos este paciente de 2 años y 6 meses, deformidad torácica, ¿cierto? Se ve una hemivértebra y una curva compensatoria lumbar izquierda, y se decide llevar a resección de la hemivértebra. Identificamos entonces la hemivértebra, hacemos una delimitación y una resección anterior, ¿cierto? Aquí vemos ya la resección anterior y luego por vía posterior se identifica nuevamente el sitio de la lesión, se termina de hacer la resección y después de hacer la resección se coloca una barra para compresión en la convexidad y se cierra la. Tenemos entonces también el control a los 6 meses de edad, como vemos una mejoría significativa de la deformidad y una compensación pues, del eje de la columna. Tenemos la vertebrectomía y la osteotomía de la barra. Para barras no segmentadas, curvas mayores de 30 años, se hace una función in situ, o cuando se hace una función in situ y se deja una deformidad residual muy importante. Tenemos pues que hace el primer tiempo con una corpectomía hasta llegar a la concavidad y se osteotomiza la barra no segmentada. En el segundo tiempo se hace una resección del arco posterior y en algunos pacientes requiere también resecar algunos arcos costales cuando tienen malformaciones costales asociadas y se deja una barra de compresión en la convexidad y una barra discretamente distractora en la concavidad para mayor estabilidad. Entonces aquí vemos a este paciente, 6 años y 2 meses, una curva de 52 grados, una hemivértebra y una barra no segmentada y vemos cómo tiene asociadas también las alteraciones costales. Se decidió llevar a esta cirugía de corrección en los tiempos y se logra pues, la vertebrectomía y la osteotomía. Aquí vemos el control a los 15 años con una adecuada corrección de la deformidad. Por último, tenemos los procedimientos de salvamento, van a ser intervenciones más complejas. Son los pacientes que usualmente ya fueron tratados previamente y sin embargo la curva siguió progresando y para curvas bastante severas usualmente. Entonces, va a ser básicamente una osteotomía y vertebrectomía anterior y posterior. Por la vía anterior vamos a hacer una toracotomía o lumbatotomía y una o dos osteotomías en el ápex de la deformidad con vertebrectomía de uno o varios cuerpos dependiendo pues de la severidad de la deformidad. Y en la vía posterior terminamos estas osteotomías o vertebrectomías y hacemos la implantación de las barras. Nuevamente una barra de compresión en la convexidad que cierra en las osteotomías y una barra ligeramente distractora en la concavidad que más que en efecto distractor nos va a dar esa estabilidad en la construcción. ¿Listo? Cuando tenemos varios cuerpos comprometidos también puede ser requerido ya sea colocar una caja, un halo injerto, ya sea por esa misma vía posterior o volver a hacer una vía anterior para colocarlo dependiendo pues de las condiciones técnicas de cada paciente. Tenemos este paciente, 15 años de edad, consulta por una severa deformidad en el tronco. Había tenido un antecedente de una artrosis in situ que no impidió pues, la progresión de la deformidad y se observa pues, esta desviación lateral y también una cifosis toracolumbar asociada. Vemos aquí en la ubicación de la malformación, en reconstrucción tridimensional. Se realiza entonces una vertebrectomía y osteotomía mediante abordajes combinados. En el anterior vemos pues, cómo se identifica la deformidad y se realiza una resección, en este caso de 3 cuerpos en el ápex de la deformidad. Y aquí vemos en una tomografía postoperatoria, una semana después, se lleva a la vía posterior y aquí vemos pues, la fusión previa que tenía con los tornillos que se habían utilizado anteriormente y se realiza nuevamente, se completa la osteotomía y la vertebrectomía y se realiza una nueva fusión con luego una nueva vía anterior para colocar un injerto por vía anterior y compensar por el defecto tan grande que se había dejado por la vertebrectomía. Listo, tenemos el control a los 6 meses y a los 2 años del paciente con una muy buena evolución y corrección de la curva. La cirugía de elongación y crecimiento, ya habíamos hablado un poco de eso la vez pasada, tenemos varios tipos de cirugía, tenemos las barras de alargamiento, que es un método para cuando tenemos curvas que pueden requerir una instrumentación muy larga y que eso nos podría afectar el crecimiento en especial de la caja torácica, generalmente en síndrome receptivo torácico. Entonces se consideran pues estas barras de alargamiento puede ser una posibilidad con el alargamiento como ya hemos mencionado en las ocasiones pasadas cada 6 meses usualmente.
y también tenemos para pacientes con ya una insuficiencia torácica establecida, la confusión de la pared costal, pues puede usar el BPTR como tratamiento indicado. Las complicaciones en general de todos estos procedimientos, el sangrado siempre es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento pre e intraoperatorio. Tratar de pues, utilizar todos los que tengamos a la mano para ahorrar o disminuir las pérdidas sanguíneas en lo más posible, más porque son pacientes pequeños donde tendrían las alteraciones de la volemia, los pueden chocar y tratar pues usualmente de hacer todos estos procedimientos en un solo tiempo, pero siempre tener en cuenta el sangrado y no tener pues miedo de parar el procedimiento en el momento que tenga un sangrado considerable y continuar en un segundo tiempo, ya sea por la vía posterior o si falta una nueva vía anterior. Eh, Recordar, pues, otra complicación usual, la pérdida de la corrección, puede ocurrir hasta el 14% de los pacientes. Tenemos, pues, para este caso, la cirugía de salvamento. Se considera que la artrodesis puede ser usada para mejorar o evitar esta pérdida de la corrección y colocar pues, una barra bilateral también cuando se considera indicado más, como dijimos, para una estabilidad de la construcción que para generar distracción en la convexidad, en la concavidad. Perdón. Las complicaciones pulmonares también van a ser con cierta frecuencia debido pues, a que los pacientes pueden tener una restricción de base, tenerlo en cuenta con nuestros pacientes. La telectasia va a ser una complicación muy común, especialmente por el dolor en el paciente en el posoperatorio, así que un adecuado control del dolor va a ser muy importante para evitar esas complicaciones, evitar esta respiración superficial del paciente, que es lo que lo lleva eventualmente a la telectasia. Y la lesión neurológica es tal vez el déficit más temido, pero es poco frecuente. Digamos que ya con la monitoría y los potenciales motores y sensitivos ha disminuido significativamente, pero nunca está exento de presentarse, así que debemos estar atentos a ello. En las conclusiones tenemos entonces que la deformidad de la columna es secundaria a una malformación congénita que se produce tempranamente en el desarrollo embrionario y que tiende a empeorar durante el crecimiento. Va a dividirse en grandes grupos, en formación de vértebras, alteración del efecto de formación de vértebras y de la segmentación. Se asocia, como dijimos, a alteraciones en la médula, alteraciones costales, alteraciones en otros órganos, especialmente sistema genitourinario y cardiovascular. Y tiene un riesgo progresivo con potenciales de crecimiento, como dijimos, entre los 0 y los 5 años, entre los 10 y los 16 años, con estos picos de crecimiento en la columna. Si se demuestra pues, que hay una malformación y hay un riesgo de progresión, debemos tratar de hacer el procedimiento quirúrgico lo más pronto posible o dar vigilancia en el caso de que no haya poco riesgo de progresión. El tratamiento de Corset, como dijimos, no está indicado per se para el tratamiento de la escoliosis congénita, más como un mecanismo ayudante o para compensar o para las curvas compensadoras y evitar las fusiones largas. En el caso de que se requieran fusiones largas, pensar entonces en las fusiones de alargamiento. Eso era lo que teníamos para el día de hoy. Gracias.